Han pasado ya 3 meses desde que Carmen Aristegui y su equipo salieron del aire, y la pregunta sobre si esto representa o no un atentado para la libertad de expresión en México sigue contradictoriamente en la mesa de discusión. Y digo que sigue en discusión contradictoriamente porque aunque el choque de argumentos en medios de comunicación y redes sociales han disminuido a lo mínimo, hay 3 hechos que se han convertido en argumento para ir consolidando la afirmación de que la salida de Aristegui y su equipo del aire sí evidencia un atentado a la libertad de expresión en México. De estos 3 hechos hablaré unos segundos adelante. Primero revisemos el argumento que niega la afirmación de que todo este asunto trasciende al periodismo en su conjunto. Y este argumento corría más o menos en este sentido. A mí me parece que más allá del diferendo Carmen Aristegui Multivisión, hay periodismo en México y hay libertad de expresión. Ahora, creo que el tema sin duda ha polarizado opiniones y yo creo que hace falta serenarnos. Me parece que todo el mundo debe de serenarse. Obviamente hay quienes están a favor de Carmen Aristegui, otros en contra, otros a favor de Multivisión. Esto se ha convertido en el eje del bien y del mal y creo que el tema por su importancia nacional merece una mayor reflexión. Yo en lo personal coincido con Rafa. A mí me parece que yo no veo un problema en este caso en específico de libertad de expresión, sino el resultado, como efectivamente tú dices, Broso, de una mala historia entre la periodista y la empresa. Aquí es la historia de un ultimátum. Y sabemos a lo que llevan los ultimátum. Ahora, cuando tú como periodista, y todos los que estamos aquí lo sabemos, aceptas aquí y en China trabajar para una empresa, bueno, pues tú te tienes que ceñir a la línea editorial de esa empresa. Y evidentemente no puedes hacer un uso libre y arbitrario de la marca de esa empresa, que entiendo que es lo que sucedió en este caso. Y la empresa, si despide, bueno, pues obviamente tendrá que cumplir con sus obligaciones laborales. Pero creo que el caso, Broso, nos debe servir en ese momento a periodistas, gobierno, partidos políticos y a la sociedad en su conjunto para preguntarnos en este momento de cambio qué periodismo necesita el país. Y si el periodismo que estamos haciendo es realmente el que merece México. Porque así como los periodistas, un día y otro también, estamos señalando, como corresponde a nuestro oficio, los errores del político, a mí me parece que es muy sano también un ejercicio de autocrítica. Claro. Porque si no tenemos un ejercicio de autocrítica... A ver, nada más déjame terminar, Nacho. Ahora, la calidad democrática... me parece que necesita México pasa necesariamente por un periodismo de más calidad ética y de contenidos. ¿Necesitamos un periodismo que adule al gobierno? No. ¿Necesitamos un periodismo que adule al presidente de la República? Tampoco. ¿Necesitamos un periodismo que oculte la corrupción de los políticos? Tampoco. Pero yo creo que México no necesita un periodismo autoritario dedicado a prácticas inquisitoriales y dedicado a apostarle al escándalo para obtener diferentes... Y ese hay que callarlo, porque tú decides que es inquisitorial. No hay que callarlo, pero... es lo que estás diciendo, Beatriz. No, estamos hablando de la autocrítica. A ver, mira. Es decir, de un ejercicio de autocrítica donde el periodismo, si estamos hablando de una transformación de todo tipo en el país, el periodismo también tiene que cambiar, Nacho. No somos perfectos los periodistas. Eso me parecería un error considerarlo así. A esto podemos agregar que en la red podemos encontrar toda clase de periodismo. Vaya, no hace falta decir que Proceso permanentemente está trabajando sobre las noticias de cotidianidad, además de los reportajes de investigación, como tampoco podemos negar el trabajo de La Jornada o de Reporte Índigo o de MX o de Homo Zapping o de todas aquellas páginas y periodistas que día a día trabajan las noticias del momento y que además hacen reportajes de investigación. En suma, a partir de lo que dice Beatriz Pajés y de lo que acabamos de agregarle, podríamos decir que es mentira que con la salida de Aristegui y su equipo se haya terminado el periodismo y mucho menos la libertad de expresión,
porque queda demostrado que la actividad periodística continuó durante estos 3 meses. Pero como lo adelanté hace unos minutos, hay 3 hechos que ponen en jaque la versión oficialista de que el periodismo y la libertad de expresión no fueron afectados en nada con la salida del aire de Aristegui y su equipo. Y estos son: 1. En 3 meses no ha habido un reportaje de investigación. 2. De la altura del reportaje sobre la Casa Blanca. Y 3. En un medio masivo de comunicación. En sentido estricto no existe tal atentado. Sin embargo, si pensamos en términos de canales de expresión, entonces todo cambia, porque ¿de qué sirve o cuál es el poder democrático de la libertad de expresarse si no existe un canal, una vía o un espacio para hacerlo? Podemos decir que Internet es un espacio y es además en el que se desenvuelve muy bien Proceso, por ejemplo. El problema es que en México solo el 43.5% de la población tiene acceso a Internet, esto es, menos de la mitad. Y a esto debemos sumar que las mayorías no se concentran en contenidos sobre periodismo. El domingo tomamos esta impresión de página sobre el sitio de Proceso en Facebook, y aunque estamos conscientes de que las personas que le dan like a la página no son las únicas que la visitan, de cualquier manera podemos establecer un pequeño parámetro, y lo que nos dice la imagen es que hasta el domingo 14 de junio de 2015 el número de seguidores era de 3.2 millones. Si tomamos en cuenta la población nacional del último censo, que era de 122.3 millones, hablamos de que solo el 2.6% de la población nacional visita la página de Proceso en Facebook. O en otras palabras, solo el 5.9% del total del universo que tiene acceso a Internet. Esto significa que es un espacio muy reducido, no tiene nada que ver con medios de comunicación masiva, y debo aclarar que usé el caso de Proceso porque dentro de esta limitación es de las revistas más populares. Pero sin más ni más, debemos aceptar que se trata de un medio al que solo recurre un segmento pequeño de la población, y es ahí donde tenemos el problema, porque como ya lo dijimos, en 3 meses no ha habido en medios de comunicación masiva algo que dé seguimiento a los casos de corrupción que ya fueron destapados en el primer nivel de gobierno. No seamos ingenuos. La importancia del periodismo en un país como México, que se pudre en corrupción e impunidad, no se centra en la objetividad, sino en su potencial democrático y democratizante. El periodismo, si no logra ser un contrapeso, entonces se vuelve parte del peso, se vuelve parcial y un aparato propagandístico del Estado. Lo que ha quedado evidenciado en estos 3 meses es que en los medios masivos de comunicación quedó sepultada la libertad de expresión, por censura, por autocensura o por lo que sea, pero repito, para todas y todos aquellos periodistas que se sintieron tan ofendidos por las múltiples defensas que hubieron en las redes para Aristegui y su equipo, en 3 meses no ha pasado nada en sus medios masivos. Porque el periodismo que ha tenido lugar no tiene absolutamente nada que ver con el periodismo democratizante, sino con un periodismo tan objetivo que raya en lo ojete. Gracias por escucharnos y gracias también por seguir las andanzas por la ciudad del agente Evangelino, así como nuestra sección Sociedad.